Cerca de 2.000 millones de personas luchan contra la obesidad, una crisis sanitaria fulminante. Sin embargo, algunos han alcanzado límites físicos que superan la imaginación. Descubre el relato fascinante y trágico de las 10 personas más pesadas de toda la historia. He aquí hoy su combate. Número 10. Michael Hebranko, la ilusión de la curación. Michael Hebranko, nacido en Brooklyn en 1953, sigue siendo uno de los casos más documentados sobre la fragilidad de la pérdida de peso extrema. Su vida fue una alternancia de récords mundiales. En su apogeo en 1987, Michael pesaba 411 kilogramos. Su vida cotidiana era la de un prisionero de su propio cuerpo, incapaz de cruzar el umbral de su habitación sin asistencia respiratoria constante. La comida ya no era una necesidad, sino una respuesta compulsiva a una angustia emocional profunda. Su encuentro con el experto en fitness Richard Simmons marcó un punto de inflexión histórico. Gracias a un programa riguroso, Michael perdió cerca de 320 kilogramos en solo 19 meses, una proeza que le permitió entrar en el libro Guinness de los récords. Se convirtió entonces en una estrella de los medios, recorriendo platós para animar a quienes, como él, luchaban contra la obesidad mórbida. Pero la biología y la psicología humana son complejas. Incapaz de estabilizar sus emociones y su metabolismo, Michael sufrió uno de los efectos rebote más masivos jamás registrados. En pocos años recuperó todo el peso perdido y terminó alcanzando los 500 kilogramos. Su corazón, agotado por estas variaciones colosales, dejó de latir en 2013. Su historia sigue siendo una advertencia sobre la necesidad de un acompañamiento psicológico permanente más allá de la simple cirugía. Número 9. Eman Ahmed Abd el-Ati, el misterio de los genes. La historia de Eman Ahmed, nacida en Alejandría en 1980, es la de una lucha contra una fatalidad genética. Desde la infancia, su cuerpo presentaba signos de crecimiento desproporcionado. A diferencia de muchos otros casos, su obesidad no estaba correlacionada con un simple consumo excesivo, sino con una mutación genética rara que afectaba a sus receptores de leptina, la hormona de la saciedad. A los 36 años, su peso se elevaba a unos 500 kilogramos. Durante más de 2 décadas nunca abandonó su cama, dependiendo totalmente de su hermana para su supervivencia diaria. En 2017, una movilización internacional sin precedentes permitió su traslado de Egipto a la India. La extracción fue espectacular. Una grúa levantó su cama a través de un tramo de pared demolido. En la India, perdió más de 250 kilogramos gracias a cuidados intensivos y a una cirugía bariátrica específica. Sin embargo, los daños acumulados en sus sistemas cardíaco y renal durante años de inmovilidad eran irreversibles. Trasladada después a Abu Dhabi para su convalecencia, murió trágicamente en septiembre de 2017. Eman se ha convertido en el símbolo de la necesidad de investigaciones más profundas sobre las causas genéticas de la obesidad extrema, una enfermedad que a menudo supera la simple voluntad individual. Número 8. Kenneth Bramley, el papá de media tonelada. Kenneth Bramley se hizo mundialmente conocido tras la difusión de un documental que relataba su lucha desesperada. Este tejano, nacido en 1968, no siempre había tenido sobrepeso. En su juventud, Kenneth fue un atleta consumado, pero el cese brusco del deporte junto con hábitos alimenticios inalterados provocó un aumento de peso incontrolable. En su punto máximo, alcanzó los 468 kilogramos. Su dieta diaria era vertiginosa, superando las 30.000 calorías. Bramley pasó 4 años consecutivos sin poder levantarse de su cama. Su situación se volvió crítica cuando su salud se deterioró hasta el punto de exigir una hospitalización de urgencia. Para evacuarlo, los equipos de rescate tuvieron que romper las paredes de su casa, de manera que pudiera pasar una camilla gigante. En una clínica especializada de Houston, Kenneth fue sometido a una dieta estricta de 1.200 calorías por día bajo supervisión médica. Logró perder suficiente peso para someterse a un bypass gástrico. Su resiliencia le permitió ponerse de pie e iniciar una rehabilitación física lenta pero decidida. Su trayectoria muestra que, incluso después de años de inmovilidad, el cuerpo humano posee una capacidad de recuperación sorprendente si el tratamiento es integral. Número 7. Mayra Rosales, de la sombra a la luz. La historia de Mayra Rosales es, sin duda,
la transformación más radical de esta lista. Nacida en Texas en 1980, Mayra llegó a pesar hasta 470 kilogramos. En 2008, fue injustamente apodada la asesina de media tonelada tras ser acusada de haber matado a su sobrino. En realidad, había mentido para proteger a su propia hermana, la verdadera culpable, pensando que su propia vida ya no tenía valor a causa de su peso. Una vez restablecida la verdad y Mayra declarada inocente, este trauma sirvió como detonante para su cambio. Totalmente postrada en cama, Mayra comenzó un protocolo médico intenso. Tras varias intervenciones quirúrgicas para eliminar masas de grasa y piel, y gracias a una voluntad de hierro sumada a una disciplina nutricional ejemplar, logró lo impensable. En pocos años perdió cerca de 380 kilogramos. Hoy, pesando menos de 90 kilogramos, se ha vuelto irreconocible y trabaja activamente para concienciar al público sobre los trastornos alimentarios. Su trayectoria demuestra que nunca es demasiado tarde para retomar el control de la vida, incluso cuando el mundo entero parece haberte condenado. Número 6. Patrick Dewell, el hombre prisionero de Nebraska. Patrick Dewell vivió gran parte de su existencia en la oscuridad de una casa en Nebraska. Antiguo gerente de restaurante, su relación con la comida se volvió patológica, una forma de automedicación contra la ansiedad y el aislamiento. En su peso más alto registraba 486 kilogramos. Durante 7 largos años nunca cruzó el umbral de su puerta. Su mundo se limitaba a la vista desde su cama, dependiendo su supervivencia enteramente de los cuidados prodigados por su esposa. En 2004, su salud decadente obligó a una hospitalización forzosa. Para transportarlo, un equipo de carpinteros tuvo que retirar las ventanas y una parte de la pared de su casa para permitir el uso de un montacargas. Bajo la dirección del doctor Fred Harris, se sometió a un bypass gástrico y siguió una dieta drástica. Perdió cerca de 260 kilogramos en un tiempo récord. Sin embargo, a pesar de este éxito inicial, Patrick luchó el resto de su vida con complicaciones relacionadas con la diabetes y la insuficiencia cardíaca. Falleció en 2016 a la edad de 54 años. Su destino ilustra la gravedad de las secuelas crónicas que la obesidad extrema deja en el sistema circulatorio. Número 5. Carol Jagger, el peso del trauma. Carol Jagger ostenta un récord a la vez aterrador y extraoficial. Si bien su peso registrado fue de 544 kilogramos, sus médicos tratantes estimaron que había alcanzado los 727 kilogramos en su punto máximo, lo que la convertiría en la mujer más pesada de toda la historia humana. Para Carol, la obesidad no era más que el síntoma visible de heridas invisibles. Había confesado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia, y la comida se había convertido en su único mecanismo de defensa contra una realidad insoportable. Su vida era un sufrimiento físico permanente. Su piel, sometida a una tensión extrema, sufría infecciones cutáneas graves y linfedema. En un intento por salvarla, los médicos establecieron una dieta de 1.200 calorías. En 3 meses, sin cirugía, perdió 236 kilogramos gracias a una determinación increíble. Sin embargo, su cuerpo ya estaba demasiado dañado. Sus órganos internos, comprimidos por décadas de masa grasa, comenzaron a fallar uno tras otro. Murió de insuficiencia renal en 1994, con solo 34 años. Carol Jagger permanecerá en la memoria como un testimonio conmovedor de cómo el sufrimiento psíquico puede materializarse físicamente. Número 4. Robert Butler, el fracaso del sistema. Robert Butler, originario de Rhode Island, vivió un calvario vinculado al aislamiento social y médico. Pesando 544 kilogramos en su máximo, Robert estaba atrapado en un apartamento donde cada respiración era una lucha. Su caso es particular, ya que buscó ayuda durante mucho tiempo sin éxito, chocando con la incapacidad del sistema de salud de la época para gestionar pacientes de su envergadura. Los hospitales de su región no disponían de los equipos necesarios para recibirlo con total seguridad. Sus últimos años estuvieron marcados por una lucha administrativa agotadora para obtener una plaza en un centro especializado. A menudo ignorado o marginado, vivía en condiciones precarias, impidiéndole su masa física recibir cuidados básicos.
En 2015, tuvo que ser evacuado de su domicilio por las ventanas tras una crisis respiratoria. Murió poco tiempo después, a la edad de 43 años. El caso de Robert Butler subraya una falla mayor en el acompañamiento de las obesidades masivas: la falta de infraestructuras adecuadas que termina condenando a individuos cuya supervivencia depende, no obstante, de la tecnología médica moderna. Número 3. Juan Pedro Franco, la voluntad mexicana. Juan Pedro Franco, nacido en México, fue reconocido oficialmente por el Guinness como el hombre más pesado del mundo en 2017, registrando 595 kilogramos. Su aumento de peso fue catalizado por un accidente de coche a los 17 años que lo dejó postrado en cama durante un año. Un choque del cual su metabolismo nunca se recuperó. Durante casi 10 años, permaneció confinado en su habitación, desarrollando una diabetes severa y una hipertensión arterial que ponían su vida en peligro inmediato. Rodeado de un equipo de 30 profesionales dedicados, Juan Pedro inició un protocolo revolucionario. Tras una serie de 3 operaciones quirúrgicas y un entrenamiento físico estricto adaptado a sus capacidades, logró la hazaña de perder más de 330 kilogramos. Lo que más marcó al público fue su milagrosa supervivencia al COVID-19 en 2020. A pesar de su fragilidad extrema, venció al virus, un hecho que sus médicos atribuyen a su nueva salud metabólica tras su pérdida de peso. Hoy en día, continúa caminando y luchando por una vida normal, convirtiéndose en una esperanza viva para miles de personas. Número 2. Manuel Uribe, la esperanza ante las cámaras. Manuel Uribe sigue siendo, sin duda, el hombre de esta lista cuyo rostro es el más familiar. Nacido en Monterrey en 1965, vio cómo su peso se disparaba tras un periodo de vida sedentaria en los Estados Unidos. En su punto máximo en 2006, pesaba 597 kilogramos. En lugar de aislarse, Manuel decidió lanzar un llamamiento de auxilio televisado. Se convirtió en una figura pública, mostrando sin tabúes las dificultades de su vida cotidiana, desde su aseo hecho con esponja hasta sus sueños de volver a caminar algún día. Rechazando operaciones demasiado arriesgadas para su corazón, optó por la dieta de la zona, un régimen equilibrado apoyado por nutricionistas de todo el mundo. Su perseverancia le permitió perder 230 kilogramos. Su boda en 2008, con Claudia Solís, fue portada de la prensa internacional. Acudió en su cama, remolcada por un camión, pero con una sonrisa en los labios. Manuel pasó el resto de su vida asesorando a otras personas que sufrían de obesidad. Falleció en 2014 por complicaciones cardíacas y hepáticas, pero su legado de dignidad y positividad sigue siendo una fuente de inspiración inquebrantable. Número 1. Khalid bin Mohsen Shahri, el sobreviviente definitivo. El relato de Khalid bin Mohsen Shahri, originario de Arabia Saudita, es probablemente el más impresionante jamás registrado. En 2013, con solo 22 años, alcanzó el peso increíble de 610 kilogramos. Su situación era tan desesperada que el propio rey Abdullah ordenó su rescate. Fue una operación de logística nacional. Se retiró una planta entera de su casa y los ingenieros diseñaron un sistema de elevación especial para transportarlo en un avión militar hasta Riad. Bajo la supervisión de los mejores expertos mundiales, Khalid siguió un programa de rehabilitación intensivo que incluyó nutrición, fisioterapia y cirugías. El resultado supera todas las expectativas médicas. En el espacio de 4 años, Khalid perdió más de 540 kilogramos. Hoy en día, pesa unos 68 kilogramos. Las imágenes lo muestran ahora caminando, trabajando y llevando una vida perfectamente sana. Es el único ser humano conocido que ha sobrevivido tras haber superado la barrera de los 600 kilogramos. Su caso es la demostración brillante de que cuando la voluntad de un paciente se encuentra con los recursos ilimitados de la medicina moderna, el milagro de la vida puede triunfar sobre las situaciones más sombrías. Análisis y perspectivas. Estas 10 trayectorias no son simples récords,
sino lecciones de vida. Ponen de relieve la importancia crucial del tratamiento precoz de la obesidad, la cual es reconocida por la OMS como una enfermedad crónica compleja. Ya se trate de factores genéticos, de traumas psicológicos o de entornos sedentarios extremos, nadie está a salvo de un desajuste metabólico. La estigmatización de la que estos individuos han sido a menudo objeto es un obstáculo adicional para su curación. Al comprender sus historias, desarrollamos una visión más humana y más científica de esta crisis sanitaria mundial, recordándonos que detrás de cada cifra en una báscula hay un corazón que late y una voluntad de sobrevivir. Número 11. Momento de casos imprevistos. Según el rumor, su peso es comparable al de un camión. En su pequeña habitación, la existencia de Clara se limita a un horizonte de carne inmóvil. Antaño activa, se ha convertido en prisionera de un cuerpo que ya no controla. Cada respiración es un combate, cada día un desafío contra la inmovilidad. Para el mundo, ella representa un récord médico fascinante, pero detrás de las cifras se esconde una mujer que lucha por su dignidad. Sueña con recuperar su libertad, esperando que algún día la ciencia o su voluntad rompan por fin sus cadenas carnales. Estos relatos nos recuerdan que detrás de cada cifra se esconde una vida, un sufrimiento y a menudo una esperanza inmensa. La obesidad es un combate global que exige compasión y ciencia. Cuide su salud, es preciosa. Gracias y hasta pronto.